Un alma inocente, una niña humilde que soñaba con aprender, fue humillada cruelmente por la persona que debía protegerla, su propia maestra. Aquella mujer, arrogante y sin compasión, utilizó su poder para aplastar la dignidad de una pequeña indefensa, hasta que, con el paso del tiempo, el destino le daría un giro inesperado y terminaría trabajando bajo las órdenes de la misma niña que había despreciado. Antes de compartir este relato de injusticia y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. La historia comienza en una pequeña escuela pública, perdida en un barrio donde las casas parecían de cartón y las calles eran de tierra. Allí llegaba cada mañana Lucía, una niña de apenas 9 años, con sus zapatos gastados, el uniforme remendado y un cuaderno que parecía a punto de deshacerse. Sin embargo, su mirada brillaba con un fuego inusual, el deseo de aprender. Lucía caminaba descalza la mayor parte del trayecto, guardando sus zapatos viejos en una bolsa para que no se maltrataran más. Al entrar al salón, los demás niños murmuraban y se reían, señalando sus rodillas raspadas y su ropa sencilla. Pero ella, con una sonrisa tímida, trataba de ignorar aquellas burlas y se sentaba en la primera fila, con la esperanza de que la maestra le diera una oportunidad. La maestra, sin embargo, no era compasiva. Señora Ramírez, una mujer de voz áspera y gesto severo, se sentía superior a todos por tener un título y un trabajo estable. Cada vez que veía a Lucía levantar la mano, respondía con desdén. ¿Otra vez tú, niña mugrosa?, decía, provocando las risas de toda la clase. Mejor siéntate, que seguro ni sabes leer bien. Lucía apretaba el cuaderno contra su pecho, tragando las lágrimas, mientras los demás niños reían. Sabía que podía responder, que sí había practicado, que sí sabía leer, pero el miedo a ser humillada la paralizaba. Ese día, la maestra decidió llevar su crueldad aún más lejos. Mandó a Lucía a leer en voz alta un texto largo, frente a todos. La niña temblaba, pero obedeció. Apenas pronunció las primeras palabras, la maestra la interrumpió con un grito. ¡Qué horror! Eres una vergüenza para esta escuela. Le espetó. Con razón tus padres ni vienen, deben estar ocupados recogiendo basura. La sala estalló en carcajadas. Lucía sintió que el mundo se le venía abajo. Su rostro ardía, su voz se quebró y su cuaderno cayó al suelo. Pero en medio del dolor, algo dentro de ella se encendió, un juramento silencioso. Algún día, demostraría a todos que su valor no dependía de sus ropas ni de la burla de los demás. La maestra sonrió satisfecha, sin imaginar que aquella niña pobre, la misma que acababa de humillar, guardaría en lo más profundo de su alma una fuerza capaz de transformar su destino. La tarde de aquel día quedó grabada en la memoria de Lucía como una herida imposible de olvidar. Mientras todos salían corriendo al recreo entre risas y juegos, ella permanecía en su pupitre, mirando fijamente las páginas de su cuaderno manchado por el polvo del suelo. Sentía el corazón pesado, como si una enorme roca le impidiera respirar con calma. En su interior, la pregunta no dejaba de repetirse: ¿por qué la maestra me odia tanto? ¿Acaso por ser pobre merezco esta humillación? Pero en lugar de lágrimas, lo que apareció en su rostro fue una determinación silenciosa. Al llegar a casa, su madre, una mujer trabajadora, que lavaba ropa ajena para sobrevivir, la encontró callada y con la mirada baja. Lucía, ¿qué pasó en la escuela?, preguntó con ternura, mientras doblaba unas prendas húmedas. La niña dudó unos segundos antes de responder. La maestra me hizo leer frente a todos y se burló de mí, mamá. Dijo que éramos basura. El silencio cayó en la pequeña habitación de adobe. La madre apretó los labios con fuerza, evitando que su hija la viera llorar. Finalmente, se arrodilló y le tomó las manos. Escúchame bien, Lucía. No somos basura. Somos gente humilde, sí, pero tu valor no lo decide nadie más que tú. Un día, todos verán quién eres de verdad. Esas palabras se clavaron como semillas en el corazón de la niña. Y aunque la tristeza no desapareció, empezó a crecer en ella una convicción: debía estudiar más, debía ser la mejor. No para agradar a su maestra, sino para demostrar que ningún insulto podría detenerla. Al día siguiente, Lucía regresó a la escuela. Caminaba con la cabeza más erguida, aunque en el fondo temía otro ataque de la señora Ramírez. Y como si el destino quisiera ponerla a prueba, la maestra la señaló apenas entró al salón.
Tú, Lucía, ven aquí. Hoy me vas a resolver este problema en la pizarra. Los demás alumnos comenzaron a cuchichear, algunos riéndose anticipadamente. Lucía tomó la tiza con las manos temblorosas. El problema era difícil, mucho más avanzado de lo que ella había visto. La maestra lo sabía. Con una sonrisa cruel, cruzó los brazos y esperó. Vamos, niña. Demuestra que sirves para algo. El silencio se hizo pesado en la clase, y todos los ojos estaban puestos en Lucía. Ella respiró hondo, miró el problema, y aunque sus manos temblaban, una chispa de valentía la impulsó a intentarlo. La pregunta era clara: ¿lograría resolverlo o sufriría una humillación aún peor que la del día anterior? Lucía sostenía la tiza como si pesara una tonelada. Frente a ella, el problema matemático parecía un muro imposible de escalar. La clase estaba en silencio absoluto, expectante, esperando verla fracasar. Los murmullos se mezclaban con risitas contenidas, mientras la maestra Ramírez la observaba con una sonrisa cargada de desprecio. La niña respiró hondo. Recordó las noches en que, bajo la tenue luz de una vela, resolvía ejercicios en hojas recicladas que su madre conseguía en la lavandería donde trabajaba. Puedo hacerlo, si puedo, se dijo a sí misma. Comenzó a escribir con trazos inseguros, sumas, restas, operaciones que poco a poco iban tomando forma. Algunos niños empezaron a sorprenderse: Lucía no estaba fallando, iba por buen camino. Miren. Lo está resolviendo, susurró uno de los alumnos. La maestra frunció el ceño. No esperaba que la niña avanzara tanto. Se acercó a la pizarra con pasos firmes y, sin esperar a que terminara, le arrebató la tiza de las manos. «Basta», exclamó con voz dura. «No creas que porque copiaste de algún lado vas a engañarme». Lucía abrió los ojos, confundida y dolida. «Pero, maestra, yo lo estaba resolviendo sola», susurró. La maestra levantó la voz para que todos escucharan. «Silencio. Esta niña no tiene capacidad. Y si creen que va a ser alguien en la vida, se equivocan. Siempre será una carga, igual que sus padres». Las carcajadas volvieron a llenar el aula. Lucía bajó la mirada, con las mejillas ardiendo. Quería gritar que no era cierto, que ella podía, pero el nudo en su garganta se lo impidió. Tomó su cuaderno y volvió a su asiento, sintiéndose derrotada. Esa tarde, al regresar a casa, abrió nuevamente el problema y lo resolvió por completo, comprobando que había estado a punto de dar con la respuesta correcta en la pizarra. Lo mostró a su madre con orgullo tímido. «¿Ves?», le dijo la madre acariciándole el rostro. «Lo lograste, hija. No dejes que las palabras de esa mujer te hagan olvidar quién eres». Y en el corazón de Lucía se sembró un nuevo propósito: algún día, no solo demostraría que era capaz, sino que llegaría tan lejos que la propia maestra tendría que mirarla con respeto, aunque para ello tuviera que enfrentar años de dolor y esfuerzo. Lo que nadie sabía era que el destino guardaba un giro mucho más cruel. La maestra Ramírez aún no había terminado con su plan de humillarla, y preparaba algo que marcaría profundamente la vida de la niña. La semana siguiente llegó con un aire extraño a la escuela. Los alumnos hablaban entre ellos sobre la feria académica que se celebraría en pocos días, un evento importante donde cada grupo debía presentar un proyecto frente a toda la comunidad educativa, padres incluidos. Para muchos era solo una oportunidad de jugar y hacer carteles coloridos, pero para Lucía, era su momento de brillar y demostrar su esfuerzo. Ella había preparado en secreto un cuaderno lleno de ideas, experimentos sencillos con materiales reciclados, explicaciones claras que había ensayado en voz alta frente al espejo roto de su casa. Había puesto todo su corazón en ese proyecto, soñando con que quizá, solo quizá, la maestra por fin reconociera su talento. Pero la señora Ramírez tenía otros planes. Al ver la dedicación de Lucía, sintió un punzante rencor. ¿Cómo era posible que aquella niña pobre, con zapatos rotos y cuadernos usados, quisiera sobresalir entre todos? «No lo voy a permitir», murmuró entre dientes. El día de la selección de proyectos, Lucía levantó la mano con entusiasmo. «Maestra, yo quiero exponer este experimento sobre cómo las plantas crecen más rápido con luz natural que con artificial». Algunos compañeros se rieron, otros se quedaron atentos. Pero antes de que pudiera explicar más, la maestra la interrumpió. «Ridículo.
sentenció con una carcajada seca. ¿Qué vas a saber tú de ciencia? Mejor deja que los niños que sí tienen futuro expongan. El aula entera estalló en comentarios burlones. Lucía sintió que la vergüenza le quemaba la piel. Pero, yo lo preparé mucho, maestra, susurró con voz temblorosa. La mujer la miró con frialdad. ¿No entiendes? No eres material para la feria. Si insistes, te pondré la peor calificación del salón. El silencio cayó de golpe. Lucía bajó la mirada, recogió su cuaderno y volvió a su asiento. Aquellas páginas llenas de sueños parecían ahora un montón de garabatos inútiles. La rabia y el dolor la invadían, pero dentro de su corazón una voz insistía, algún día, todo esto tendrá sentido, algún día ella verá que estaba equivocada. Lo que la niña no imaginaba era que aquella humillación pública marcaría un antes y un después en su vida escolar y la empujaría a tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su destino para siempre. Esa noche, Lucía apenas pudo cenar. Se sentía derrotada, con el cuaderno abierto frente a ella, mirando las páginas arrugadas como si fueran el reflejo de su propio corazón. Su madre, agotada después de una larga jornada de trabajo, notó el silencio de la niña. ¿Otra vez la maestra?, preguntó con suavidad, mientras servía un poco de sopa. Lucía sintió en silencio, y las lágrimas que había contenido en la escuela por fin rodaron por sus mejillas. Dijo que no tengo futuro, que nunca seré nada. La madre dejó la cuchara, se acercó y la abrazó con fuerza. Hija, escúchame bien, tu futuro no lo decide esa mujer. Tú naciste para grandes cosas, aunque el mundo quiera hacerte creer lo contrario. Esas palabras, firmes y llenas de amor, encendieron en Lucía un fuego distinto. No podía cambiar a su maestra ni a sus compañeros, pero sí podía cambiar su destino. Esa noche tomó una decisión silenciosa, estudiar en secreto, más de lo que cualquiera imaginaba. Con apenas una vela encendida, comenzó a repasar los libros viejos que su madre había encontrado en la basura de una casa rica. Eran enciclopedias rotas, manuales incompletos, cuadernos abandonados, pero para Lucía, eran tesoros. Copiaba cada palabra, practicaba ejercicios, intentaba comprender lo que otros niños ni siquiera se molestaban en leer. Los días siguientes, en la escuela, fingía no saber demasiado. La maestra Ramírez la vigilaba con desdén, siempre lista para exponerla al ridículo. Pero cuando llegaba a casa, Lucía se transformaba, escribía, memorizaba, resolvía problemas. Su madre la miraba desde la puerta, orgullosa y preocupada a la vez. No te sobrecargues, hija, le decía. No, mamá, respondía Lucía con una sonrisa cansada. Estoy construyendo mi futuro. Cada página estudiada era como un ladrillo más en esa construcción invisible que ella levantaba dentro de sí. Lo que nadie sabía era que ese esfuerzo silencioso, oculto a la mirada cruel de su maestra, pronto comenzaría a dar frutos. Y aunque la señora Ramírez intentara apagar su luz una y otra vez, la llama que ardía en Lucía se volvería imposible de detener. Pero el destino aún guardaba una prueba mucho más dura, una humillación pública en la que toda la escuela sería testigo. Llegó el esperado acto escolar, un evento solemne donde los padres, vecinos y autoridades locales se reunían para ver a los alumnos demostrar sus talentos. El patio de la escuela estaba decorado con banderas y flores de papel, mientras los niños practicaban nerviosos sus poemas, cantos y bailes. Lucía, con su uniforme gastado pero impecablemente limpio gracias a las manos de su madre, observaba desde un rincón. Aunque no había sido elegida para exponer en la feria académica, había preparado en secreto un pequeño discurso de agradecimiento para sus padres y compañeros, soñando con tener un instante para compartirlo. La señora Ramírez, sin embargo, había notado su entusiasmo silencioso. Y lejos de darle una oportunidad, decidió utilizar ese momento para quebrar lo poco que quedaba de su confianza. Lucía, ven aquí, ordenó con voz seca, frente a todo el público reunido. La niña caminó al centro del patio, con las piernas temblorosas y el corazón latiendo como un tambor. Vas a recitar este poema, dijo la maestra, entregándole un papel lleno de palabras complicadas y extrañas que ni siquiera ella misma había practicado. Los murmullos del público se hicieron sentir. Lucía tragó saliva, miró las letras difíciles y comenzó a leer. Su voz era suave, pero a los pocos segundos se trabó con una palabra imposible de pronunciar. El murmullo creció.
Más fuerte, niña. Gritó la maestra, fingiendo exigencia académica, cuando en realidad disfrutaba de la escena. Lucía volvió a intentarlo, pero la vergüenza la paralizaba. Los alumnos comenzaron a reírse, algunos padres movían la cabeza con desaprobación, creyendo que la niña era descuidada o poco preparada. Esto es lo que pasa cuando alguien no sirve para nada, sentenció la señora Ramírez con voz dura, provocando un silencio incómodo entre los adultos y más risas entre algunos niños. Lucía bajó el rostro, apretando el papel con fuerza, sintiendo que el mundo se derrumbaba sobre ella. En ese instante, desde el público, la voz firme de su madre rompió el silencio. No se burle de mi hija. Todos voltearon hacia ella. La mujer, con la ropa sencilla aún húmeda por el jabón de la lavandería, se levantó de su asiento con los ojos llenos de fuego. Puede que no tenga zapatos nuevos ni libros caros, pero mi hija tiene más valor que usted jamás tendrá. El patio entero quedó mudo. La maestra Ramírez, sorprendida, trató de recuperar la compostura con una sonrisa falsa. Pero la semilla de duda ya había quedado sembrada en los presentes. ¿Era necesario humillar así a una niña? Lucía, aunque rota por dentro, sintió que las palabras de su madre la envolvían como un escudo. Y en silencio, se juró a sí misma que algún día, frente a todos, demostraría que ella sí servía y que su dignidad era más fuerte que cualquier burla. Lo que nadie imaginaba era que esa humillación pública sería el inicio de un cambio que con los años transformaría no solo a Lucía, sino también el destino de la propia maestra. Después de aquel acto escolar, los días se volvieron más pesados para Lucía. Aunque su madre la había defendido, la vergüenza de haber sido ridiculizada frente a todos aún le pesaba como una piedra en el pecho. Cada vez que entraba al salón, los murmullos y risitas de algunos compañeros la perseguían como sombras. Pero en medio de la burla, una figura inesperada comenzó a acercarse a ella, el profesor de ciencias, el señor Méndez. Un hombre mayor, de cabello canoso y gafas gruesas, que siempre había pasado desapercibido entre el estruendo de las voces de otros docentes. Él había estado presente en el acto, había visto la injusticia con sus propios ojos y algo en su corazón no lo dejó quedarse callado. Una tarde, cuando todos salían al recreo, se acercó a Lucía. Vi cómo te esforzabas con aquel poema, niña. No fue justo lo que pasó. Lucía lo miró sorprendida. No estaba acostumbrada a que un adulto, aparte de su madre, la defendiera. Yo sí estudié, profesor. Pero la maestra me dio palabras que nunca había visto. El hombre sintió con calma. Lo sé. Y sé que tienes talento. Si quieres, puedo prestarte algunos libros de la biblioteca. Son viejos, pero tienen mucho para enseñarte. Los ojos de Lucía se iluminaron como nunca antes. Esa misma tarde, el profesor le entregó un par de libros desgastados de física y literatura. Eran enormes, con páginas amarillentas, pero para ella significaban una llave mágica hacia un mundo nuevo. Desde entonces, cada recreo y cada tarde después de clases, Lucía se quedaba un rato más en la escuela, escondida en un rincón de la biblioteca. Allí leía, subrayaba, copiaba frases enteras en su cuaderno. El señor Méndez pasaba de vez en cuando, corrigiendo sus errores y sonriendo con orgullo. Tienes hambre de aprender, Lucía. Esa hambre te llevará muy lejos. Mientras tanto, la maestra Ramírez empezaba a notar algo extraño. Aunque intentaba humillarla, la niña parecía cada vez menos afectada. Ya no lloraba en público, ya no bajaba tanto la mirada. Era como si dentro de ella creciera una fuerza invisible que la protegía. Algo trama esa mocosa, pensó la maestra con rabia. No voy a permitir que me deje en ridículo. Lo que Lucía no sabía era que muy pronto la maestra volvería a tenderle una trampa, esta vez aún más cruel y peligrosa, para intentar aplastarla de una vez por todas. La señora Ramírez no podía soportar lo que percibía en los ojos de Lucía, una chispa de resistencia que se negaba a apagarse. Aunque intentaba humillarla una y otra vez, la niña parecía más fuerte, como si algo o alguien la estuviera sosteniendo en silencio. Aquello la enfurecía. Una tarde, mientras corregía cuadernos en la sala de profesores, escuchó a un grupo de maestros comentar. Esa niña, Lucía, tiene un brillo especial, dijo el profesor Méndez con una sonrisa discreta. Siempre pide libros prestados y está avanzando más rápido que muchos.
Las palabras fueron como veneno para la maestra Ramírez. Su rostro se endureció y, sin que nadie lo notara, apretó con fuerza su pluma hasta casi romperla. Aquella noche, en su casa, ideó un plan para terminar de ridiculizarla. Si Lucía creía que podía sobresalir, ella se encargaría de mostrarle lo contrario frente a todo el salón. Nadie volverá a verla como una promesa. Haré que todos se convenzan de que no sirve para nada. Se dijo frente al espejo, con una sonrisa amarga. Días después, anunció un examen sorpresa. Los alumnos protestaron, pero ella fue inflexible. Lo particular era que el examen no correspondía al grado de los niños, eran problemas mucho más avanzados, casi imposibles para su edad. La intención era clara, hacer que todos fallaran, pero sobre todo, que Lucía quedara como la peor. Cuando repartió las hojas, la maestra lanzó una mirada fría hacia ella. Veamos qué tanto sirven esas noches con tus libritos viejos, murmuró, asegurándose de que solo Lucía la escuchara. La niña tragó saliva. Al ver el examen, su corazón se agitó, eran problemas complejos, temas que apenas había empezado a descubrir con la ayuda de los libros del profesor Méndez. Mientras los demás se rendían y garabateaban respuestas al azar, ella respiró hondo y comenzó a intentarlo. Su lápiz corría con esfuerzo, tachaba, volvía a escribir. No sabía si lograría resolverlo todo, pero estaba decidida a no rendirse. La maestra, desde su escritorio, la observaba con desconfianza. ¿Cómo es posible que no se detenga?, pensó con rabia. Algo debe estar tramando. Al sonar la campana, Lucía entregó su examen con la cabeza erguida. Había respondido más de la mitad, mientras que muchos compañeros apenas habían escrito unas cuantas palabras. La maestra lo recibió con una sonrisa falsa, convencida de que tendría la oportunidad de exponerla públicamente en la corrección. Pero lo que no imaginaba era que esa vez, por primera vez, el resultado sorprendería a todos y pondría en jaque la autoridad que tanto disfrutaba. La semana siguiente, la tensión en el salón era palpable. Los alumnos cuchicheaban nerviosos, esperando los resultados del examen sorpresa. La señora Ramírez entró con paso firme, cargando la pila de hojas bajo el brazo. Sus labios dibujaban una sonrisa irónica, como si ya disfrutara de la humillación que estaba a punto de desatar. Claes, anunció con voz altiva, los resultados han sido, como esperaba, desastrosos. Nadie estuvo a la altura de mis exigencias. Los niños bajaron la cabeza, resignados. Pero la maestra se detuvo frente al escritorio y levantó una hoja. Aunque debo admitir, hubo una excepción. El murmullo creció. Todos esperaban escuchar el nombre de algún alumno de familia acomodada, de aquellos que podían pagar clases particulares. Pero lo que salió de la boca de la maestra fue tan inesperado que incluso a ella le tembló un poco la voz. La mejor nota, la sacó Lucía. El salón entero estalló en exclamaciones. Algunos niños rieron incrédulos, otros murmuraron sorprendidos. Lucía, en cambio, se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos y el corazón latiendo desbocado. ¿Yo, maestra?, preguntó con voz baja. La mujer la fulminó con la mirada. Sí, tú. Aunque estoy segura de que fue suerte, o trampa. El comentario apagó de inmediato los murmullos, transformando la admiración en desconfianza. La maestra aprovechó esa duda para clavar la herida. No se ilusionen, niños. Una golondrina no hace verano. Lucía no tiene talento, solo tuvo un golpe de suerte. Lucía sintió como las sonrisas de algunos compañeros se convertían otra vez en burlas. Pero algo dentro de ella había cambiado, por primera vez, no se sintió derrotada. Sabía que había respondido con esfuerzo, que cada noche de estudio había dado fruto. Al salir de clase, el profesor Méndez la alcanzó discretamente. No fue suerte, Lucía. Fue mérito tuyo. Nunca lo olvides. La niña apretó los libros contra su pecho, con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de orgullo. En silencio, se prometió que aquel no sería un hecho aislado, demostraría a todos, una y otra vez, que sí tenía valor. Lo que ella no sabía era que la rabia de la maestra crecería con cada logro, y pronto esa enemistad dejaría de ser solo en el aula, para convertirse en un obstáculo aún más cruel fuera de la escuela. La noticia del examen comenzó a circular por el barrio.
Algunos padres comentaban sorprendidos que la niña más humilde de la clase había superado a todos. Para Lucía, aquello significaba un pequeño rayo de esperanza, pero para la maestra Ramírez era una herida en el orgullo. Esa tarde, mientras caminaba hacia su casa, la maestra pasó frente a la lavandería donde trabajaba la madre de Lucía. Allí la vio inclinada sobre un balde de agua, restregando ropa con las manos agrietadas. Ramírez se detuvo un instante, con el veneno de la envidia recorriéndole la sangre. Con razón la mocosa es tan insistente, su madre no le enseña su lugar, murmuró entre dientes. Al día siguiente, en la escuela, decidió atacar donde más dolía. Durante la clase, al hablar sobre las profesiones del futuro, levantó la voz con teatralidad. A ver, niños, ¿qué quieren ser cuando crezcan? Las manos se levantaron: médico, abogado, ingeniero, arquitecto. Todos respondían con ilusión. Hasta que sus ojos se clavaron en Lucía. ¿Y tú, niña? ¿Qué quieres ser? Lucía respiró hondo y contestó con valentía. Quiero ser directora de una escuela, para que los niños como yo tengan oportunidades. Un silencio breve recorrió el salón. La respuesta era clara, firme, diferente. Pero la maestra no tardó en reír con desprecio. ¿Tú? Directora. Exclamó, provocando carcajadas entre algunos compañeros. Lo único que dirigirás será un balde de agua sucia, igual que tu madre. Las palabras fueron un golpe directo al corazón de la niña. Sus ojos se humedecieron, pero no permitió que las lágrimas cayeran. Apretó el cuaderno contra su pecho y guardó silencio. Sin embargo, dentro de ella, las palabras de su madre resonaban con fuerza: tu futuro no lo decide esa mujer. Lo que Lucía no sabía era que la maestra estaba dispuesta a ir aún más lejos. Pronto buscaría la manera de hacer que incluso su madre perdiera el trabajo, todo con tal de recordarle su lugar. El veneno en el corazón de la maestra Ramírez crecía cada día. No le bastaba con ridiculizar a Lucía frente a sus compañeros, ahora sentía la necesidad de herirla donde más le dolía, en su familia. Un viernes por la tarde, mientras se dirigía a casa, pasó nuevamente frente a la lavandería donde trabajaba la madre de Lucía. La vio cargando un balde lleno de ropa mojada, con la espalda encorvada y las manos enrojecidas. Una sonrisa amarga se dibujó en el rostro de Ramírez. Si logro que la niña pierda hasta su sostén, entenderá que nunca debe desafiarme, murmuró para sí. Ese mismo fin de semana, durante una reunión de padres, la maestra comenzó a lanzar comentarios venenosos. Es preocupante que algunos niños vengan de hogares tan inestables, dijo con tono solemne. Imagínense, la madre de una alumna trabaja lavando ropa. ¿Qué ejemplo es ese para la escuela? Algunos padres miraron incómodos, otros callaron sin saber qué responder. La intención era clara: manchar la reputación de la madre de Lucía y, con ello, debilitar aún más a la niña. Los rumores no tardaron en llegar a la lavandería. Algunos clientes dejaron de encargar ropa, creyendo que una mujer tan humilde no debía relacionarse con sus familias. La madre de Lucía comenzó a recibir menos trabajo, y las monedas que juntaba apenas alcanzaban para el arroz y el pan del día. Lucía notó la tristeza en los ojos de su madre cuando revisaba el monedero casi vacío. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó con inocencia. La mujer la abrazó, intentando ocultar la verdad. Nada, hija. Solo son tiempos difíciles. Pero Lucía entendía más de lo que aparentaba. Sabía que la mano de su maestra estaba detrás de todo. Esa certeza, lejos de quebrarla, la encendió aún más. No dejaré que ella nos destruya. No lo permitiré. Esa misma noche, bajo la luz temblorosa de la vela, Lucía abrió de nuevo sus libros prestados y escribió con fuerza en su cuaderno una frase que sería su lema. Algún día, estarás bajo mis órdenes, y ese día aprenderás lo que significa el verdadero respeto. Lo que aún ignoraba era que el destino estaba preparando un escenario donde sus sueños, su dolor y su lucha se unirían en un camino que la llevaría mucho más lejos de lo que imaginaba. Los días se volvieron más difíciles en casa. La comida escaseaba y la madre de Lucía trabajaba hasta el cansancio para mantener a flote el pequeño hogar. Pero, lejos de rendirse, la niña transformó la adversidad en combustible para sus sueños. Un anuncio en la escuela cambiaría el rumbo de todo: se realizaría una competencia académica regional, donde los mejores alumnos representarían a su institución frente a otras.
El premio incluía becas de estudio y la posibilidad de ingresar a programas especiales para jóvenes talentos. Cuando la noticia llegó al salón, todos los niños se entusiasmaron. La maestra Ramírez, sin embargo, sonrió con sarcasmo. Evidentemente, no todos pueden participar, dijo con desdén. Solo los que tengan nivel estarán a la altura. Lucía, en silencio, apretó sus libros. Sabía que esa era su oportunidad. Esa tarde, se acercó tímidamente al profesor Méndez. ¿Cree que yo podría intentarlo? El hombre la miró con sus gafas empañadas y su sonrisa fue la respuesta más alentadora que había recibido en mucho tiempo. No lo intentes, Lucía, hazlo. Tienes lo que se necesita. Durante semanas, la niña se preparó con una disciplina admirable. Mientras los demás jugaban en el recreo, ella repasaba problemas de matemáticas y leía textos de ciencias. Por las noches, en su casa, estudiaba a la luz de una vela hasta quedarse dormida sobre el cuaderno. Su madre la despertaba con ternura, colocándole una manta encima. Descansa, hija, que mañana será un gran día. El día de la selección llegó. La maestra Ramírez, molesta al verla entre los aspirantes, intentó humillarla una vez más. ¿De verdad crees que puedes representar a esta escuela? No hagas perder el tiempo. Pero Lucía no respondió. Su mirada, firme y segura, fue suficiente para incomodarla. La prueba fue dura, preguntas de historia, problemas complejos de matemáticas, ejercicios de comprensión lectora. Los demás alumnos se iban rindiendo uno a uno, pero Lucía permaneció hasta el final, entregando cada respuesta con convicción. Cuando anunciaron los resultados, la sorpresa fue general, Lucía había obtenido el primer lugar. El patio estalló en murmullos, algunos de admiración, otros de envidia. El profesor Méndez sonrió con orgullo, mientras la madre de Lucía, al enterarse, no pudo contener las lágrimas de alegría. La maestra Ramírez, en cambio, sintió que la tierra le temblaba bajo los pies. Su plan de aplastarla una y otra vez estaba fracasando. Y ahora, para su desgracia, Lucía estaba a punto de ser vista por personas mucho más influyentes que ella. Lo que nadie imaginaba era que aquella competencia sería solo el inicio. Lucía estaba a punto de entrar en un camino que la llevaría mucho más lejos de lo que la cruel maestra jamás podría imaginar. El día de la competencia regional amaneció con un cielo despejado, como si la propia naturaleza quisiera augurarle algo grande a Lucía. Su madre la acompañó hasta la puerta del colegio con el uniforme limpio, aunque gastado, y un lazo azul que había cosido con sus propias manos. Camina con la frente en alto, hija, le susurró. No importa de dónde vengas, importa hacia dónde vas. Lucía asintió, y con los nervios palpitando en su pecho, subió al bus junto a los demás representantes escolares. La maestra Ramírez, obligada a asistir como acompañante, la miraba con ojos fríos. No te ilusiones demasiado, le dijo al oído. Allá competirás contra niños con verdadera preparación. Pero esas palabras, en lugar de quebrarla, reforzaron aún más su decisión, demostraría que su valor no dependía de los prejuicios de nadie. El auditorio donde se celebraba la competencia estaba lleno de familias, profesores y autoridades. Los niños de colegios privados llevaban uniformes impecables, libros nuevos y tablets en sus mochilas. Lucía, en cambio, solo cargaba su cuaderno desgastado y un lápiz que apenas le quedaba punta. Aún así, sus ojos brillaban con determinación. La primera prueba fue de conocimientos generales. Los participantes debían responder preguntas rápidas ante un jurado. Varios niños se equivocaban al titubear, pero cuando le tocó a Lucía, respondió con seguridad. Su voz, clara y firme, sorprendió al público. La segunda prueba fue de matemáticas. Algunos estudiantes con calculadora se confiaron, pero Lucía, recordando las noches a la luz de la vela, resolvió cada problema en su cuaderno con precisión. Entregó sus respuestas antes que muchos. La tercera y última prueba fue un discurso improvisado. ¿Qué significa para ti la educación? Lucía subió al escenario con las manos temblorosas, pero al ver a su madre entre el público, todo miedo se desvaneció. La educación, dijo con voz firme. Es el puente que nos permite cruzar de la pobreza a la esperanza. No importa si nuestros zapatos están rotos o si estudiamos con libros viejos. Lo que importa es el deseo de aprender, porque nadie puede robarnos el conocimiento.
El silencio se hizo en el auditorio, seguido de un aplauso que comenzó tímido y terminó siendo ensordecedor. Incluso algunos miembros del jurado se pusieron de pie. Cuando anunciaron a la ganadora, no hubo sorpresa, Lucía había obtenido el primer lugar de toda la competencia regional. Su madre lloraba desconsolada, el profesor Méndez sonreía orgulloso, y la maestra Ramírez, con el rostro endurecido, sentía que su mundo se derrumbaba. Pero lo que nadie esperaba era lo que ocurriría después. Una de las autoridades presentes se acercaría a Lucía con una propuesta que cambiaría su vida para siempre. Tras los aplausos y la ovación en el auditorio, Lucía bajó del escenario con el corazón latiendo desbocado. Nunca antes había sentido tanto orgullo, ni tanta incredulidad de ver a tanta gente reconociendo su esfuerzo. Su madre la abrazó con lágrimas en los ojos, repitiendo una y otra vez: «Te lo dije, hija, yo sabía que podías». De pronto, entre la multitud, un hombre de traje impecable y mirada seria se abrió paso hasta ellas. Era el director regional de educación, una figura respetada que todos miraban con admiración. Se inclinó un poco hacia Lucía y le habló con voz cálida. «Niña, tu discurso me conmovió profundamente. Y tu desempeño en cada prueba ha sido extraordinario. ¿Tienes planes para continuar tus estudios?». Lucía bajó la mirada, tímida. Quiero ser directora de una escuela algún día. Pero mi mamá, no tenemos mucho dinero». El hombre sonrió y puso una mano en su hombro. «Eso no será un impedimento. A partir de ahora, tienes una beca completa para continuar tus estudios en un colegio especial para jóvenes talentos. Todo lo que necesites estará cubierto». El auditorio estalló nuevamente en aplausos. La madre de Lucía se llevó las manos al rostro, incapaz de contener el llanto de felicidad. La niña, con los ojos brillantes, apenas podía creerlo. Era como si de pronto las puertas de un mundo nuevo se abrieran ante ella. Pero entre los aplausos y la alegría, un par de ojos observaban con odio, los de la maestra Ramírez. Su rostro estaba desencajado. No podía soportar que la niña a quien había intentado aplastar una y otra vez ahora fuese reconocida públicamente y recibiera oportunidades que ella jamás tuvo. Mientras todos celebraban, la maestra murmuró entre dientes, con los puños apretados: «Esto no se quedará así». Lucía, en cambio, no escuchó esas palabras. En su corazón solo reinaba la promesa de un futuro nuevo, aunque aún no sabía que este camino la pondría cara a cara con desafíos más grandes, sacrificios dolorosos, y un destino en el que la historia se encargaría de poner a cada quien en su lugar. El inicio en la nueva escuela becada fue como entrar en otro mundo para Lucía. Los pasillos eran amplios y limpios, las aulas tenían pizarras relucientes y escritorios nuevos. Había laboratorios de ciencias, computadoras modernas y hasta un auditorio con butacas acolchadas. Lucía, con su uniforme impecable, regalado como parte de la beca, caminaba con los ojos llenos de asombro. Era un sueño hecho realidad. Sin embargo, no tardó en descubrir que no todo sería fácil. Muchos de sus nuevos compañeros provenían de familias adineradas. Tenían celulares de última generación, libros importados y hablaban de viajes que ella solo podía imaginar. Al verla con su mochila gastada y sus cuadernos remendados, algunos comenzaron a mirarla con desdén. «¿De dónde salió esta niña?», murmuraban en los pasillos. «Dicen que vive en un barrio pobre, seguro ni tiene internet». Aunque las palabras dolían, Lucía recordaba las lecciones de su madre y el apoyo del profesor Méndez. «Tu valor no depende de lo que tienes, sino de lo que eres capaz de lograr». Así que, en lugar de rendirse, decidió demostrar su talento a través de lo único que no podían arrebatarle, su inteligencia y su disciplina. Las clases eran más difíciles que nunca. Matemáticas avanzadas, ciencias con experimentos complejos, redacciones extensas, pero Lucía se lanzó a cada reto con la misma pasión que la había llevado hasta allí. Mientras muchos alumnos se confiaban en sus recursos, ella pasaba horas en la biblioteca, estudiando sin descanso. Con el tiempo, algunos profesores comenzaron a notar su dedicación. Uno de ellos, la directora académica, le dijo un día frente a toda la clase: «Lucía, tu esfuerzo es admirable. Si sigues así, no solo serás la mejor alumna de esta institución, sino que también podrás llegar a liderar donde quieras». Las palabras la llenaron de orgullo y renovaron su fuerza. Pero en la sombra, alguien seguía observando.
La maestra Ramírez, que no había dejado de trabajar en la escuela anterior y escuchaba con creciente rabia cómo los rumores del éxito de Lucía llegaban hasta ella. Y aunque Lucía ahora brillaba en un lugar distinto, el destino se encargaría de volver a cruzar sus caminos, preparando un choque que marcaría la vida de ambas para siempre. Los meses en la nueva escuela pasaron rápido, y el esfuerzo incansable de Lucía comenzó a rendir frutos visibles. Su nombre empezó a aparecer en las listas de honor, en murales llenos de diplomas, y su rostro humilde destacaba en las fotografías de los concursos ganados. Primero fue una olimpiada de matemáticas, donde superó a estudiantes con tutores privados y academias costosas. Después, un concurso de ciencias en el que presentó un proyecto sobre energías renovables usando materiales reciclados que ella misma recolectó. El jurado quedó tan impresionado que su idea fue publicada en la revista académica de la región. Poco a poco, la niña que alguna vez fue ridiculizada por tener los zapatos rotos se convirtió en un símbolo de superación. Profesores, autoridades y hasta medios locales empezaban a hablar de ella. ¿Escuchaste de la becada?, decían algunos alumnos de último año. Lucía está logrando cosas increíbles. Dicen que hasta universidades extranjeras están empezando a interesarse en ella, comentaban otros. Mientras tanto, su madre, con el corazón desbordante de orgullo, seguía trabajando duro en la lavandería, pero ahora cada día se sentía más ligera. Su sacrificio estaba dando frutos visibles en la vida de su hija. Lucía, sin embargo, no se dejaba deslumbrar por los reconocimientos. Cada logro lo tomaba como un escalón hacia su meta mayor, convertirse en directora de una institución donde ningún niño volviera a sufrir la humillación que ella había vivido. Pero mientras su nombre brillaba con más fuerza, en un aula polvorienta y olvidada de la escuela antigua, la maestra Ramírez escuchaba con creciente resentimiento las noticias sobre su exalumna. Cada premio que ganaba Lucía era como una bofetada directa a su ego. Esa mocosa no puede seguir subiendo, tarde o temprano caerá, se repetía frente al espejo, aunque en el fondo sabía que el mundo estaba comenzando a darle la espalda a ella. El destino, sin embargo, no tardaría en poner a prueba ese contraste. Lucía estaba a punto de recibir una invitación que abriría las puertas a un futuro inimaginable, y, sin saberlo, pondría la primera piedra del escenario donde se reencontraría con su antigua maestra. Una mañana cualquiera, mientras Lucía revisaba sus apuntes en la biblioteca, la directora académica se acercó con una sonrisa que revelaba una noticia importante. «Lucía, necesito hablar contigo», dijo con voz solemne. «Ha llegado una carta dirigida a ti». La niña, confundida, recibió el sobre con el membrete de una institución que apenas reconocía. Al abrirlo, sus manos comenzaron a temblar. Se trataba de una invitación oficial para participar en un programa internacional de jóvenes líderes, un encuentro donde estudiantes de distintos países compartirían proyectos de innovación social. «¿A mí?», exclamó incrédula. «Claro que a ti», respondió la directora. «Has demostrado talento, disciplina y un compromiso que trasciende tu edad. Serás la primera de esta escuela en representar a nuestro país». La noticia corrió como pólvora. Algunos compañeros la felicitaron con sinceridad, otros no pudieron ocultar su envidia. Pero lo más importante fue la reacción de su madre. Al escuchar la noticia, dejó caer los baldes de agua con los que trabajaba y abrazó a su hija con una mezcla de lágrimas y risas. «Sabía que llegarías lejos, hija. Esto es solo el comienzo». Durante semanas, Lucía se preparó intensamente. Diseñó un proyecto enfocado en crear oportunidades educativas para niños de bajos recursos, inspirado en su propia experiencia. Quería mostrarle al mundo que la pobreza no era una condena, sino un desafío que podía superarse con educación y apoyo. El día del viaje, subió por primera vez a un avión. Mientras miraba las nubes desde la ventanilla, recordó todas las humillaciones, los insultos y las lágrimas. «Si pude soportar aquello, puedo enfrentar cualquier cosa», pensó con firmeza. En el extranjero, Lucía se encontró con jóvenes de familias poderosas, con recursos y experiencias que ella nunca había imaginado. Sin embargo, cuando le tocó presentar su proyecto, habló con tanta pasión y verdad que conmovió a todos los presentes. Al final del evento, no solo recibió una mención honorífica, sino también varias propuestas de apoyo de fundaciones interesadas en impulsar su idea. Por primera vez, Lucía sintió que su voz tenía eco más allá de su pequeño barrio.
Pero mientras ella brillaba en escenarios internacionales, en su antiguo colegio la maestra Ramírez veía cómo su prestigio se desmoronaba. Padres y colegas empezaban a recordarle su crueldad hacia aquella niña que ahora era reconocida en el mundo. La envidia y la desesperación crecían en ella como una sombra que pronto la arrastraría a su propio destino. Cuando Lucía regresó de aquel programa internacional, el aeropuerto la recibió con aplausos de algunos periodistas locales y autoridades educativas. Una niña humilde, que había viajado representando a su país, se había convertido en un símbolo de esperanza. Su madre, esperándola con un ramo de flores sencillas, la abrazó con tanta fuerza que parecía no querer soltarla nunca. «Eres mi orgullo, hija. Todo lo que sufriste valió la pena», le susurró al oído. Los días siguientes estuvieron llenos de entrevistas, invitaciones y reconocimientos. Fundaciones y programas sociales comenzaron a interesarse en Lucía, ofreciéndole apoyo para que desarrollara sus proyectos. La niña, que alguna vez había sido ridiculizada por soñar con ser directora, ahora veía cómo su meta parecía más alcanzable que nunca. Pero mientras la vida de Lucía ascendía, la de la maestra Ramírez se derrumbaba lentamente. En su escuela, los padres de familia empezaban a cuestionarla. ¿No fue usted la que humillaba a Lucía?, le decían algunos con desconfianza. Sus colegas la miraban con recelo, y su reputación, antes intocable, comenzaba a mancharse. Un día, en plena reunión escolar, un padre levantó la voz. Si trató así a una niña que hoy es un ejemplo para todos, ¿cómo habrá tratado a nuestros hijos? El silencio incómodo fue brutal. La directora de la institución tomó nota de esas quejas y la citó en privado, advirtiéndole que su conducta pasaba a ser vigilada. Ramírez salió del despacho con el rostro desencajado y las manos temblorosas. La rabia y la frustración la consumían. En casa, frente al espejo, repetía una y otra vez: «Todo esto es culpa de esa mocosa, me quitó el respeto, me quitó mi lugar». Mientras tanto, Lucía no se enteraba de la caída de su antigua maestra. Estaba demasiado ocupada trabajando en un nuevo sueño: fundar, algún día, una institución educativa propia, donde ningún niño volviera a vivir la humillación que ella sufrió. Sin saberlo, el destino estaba preparando un giro inevitable, las vidas de ambas volverían a cruzarse, y el poder que antes estaba en manos de la maestra cambiaría de dueño para siempre. Los años pasaron con rapidez, y Lucía ya no era la niña de zapatos rotos que estudiaba a la luz de una vela. Ahora era una joven decidida, con un historial académico brillante y reconocida por varias instituciones educativas. Un día, mientras revisaba sus apuntes en la biblioteca, recibió la noticia que marcaría un nuevo capítulo en su vida. Había sido seleccionada para una beca universitaria completa en una de las mejores universidades del país. La noticia llegó por medio de una carta oficial que temblaba en sus manos mientras la leía en voz alta para su madre. «Universidad, mamá. Voy a la universidad sin que nos cueste nada», exclamó Lucía con lágrimas en los ojos. Su madre, conmovida hasta lo más profundo, la abrazó fuerte, recordando todas las humillaciones del pasado. «Sabía que llegarías hasta aquí. Has transformado el dolor en fuerza, hija. Estoy tan orgullosa de ti». El ingreso a la universidad fue un reto aún mayor. Estaba rodeada de jóvenes de élite, con recursos ilimitados, pero Lucía se mantenía fiel a su propósito: aprender, crecer y prepararse para fundar la escuela de sus sueños. Pasaba horas en bibliotecas, participaba en congresos y buscaba siempre sobresalir en los proyectos sociales. Mientras tanto, la vida de la maestra Ramírez caía en picada. Los rumores de sus malos tratos la habían alcanzado, y varias denuncias de padres de familia se acumulaban en la dirección. Su prestigio estaba destruido y su carácter amargo la aislaba cada vez más. Lo que antes era respeto ahora era desdén. «Ya nadie me reconoce», se repetía sola en su casa, rodeada de papeles desordenados. En contraste, Lucía no solo avanzaba en sus estudios, sino que comenzaba a ganar reconocimientos nacionales por sus propuestas de educación inclusiva. Fue invitada a dar charlas, a liderar proyectos, y su nombre sonaba cada vez más fuerte entre académicos y empresarios. Pero lo más sorprendente llegó al final de su carrera universitaria: una fundación internacional le ofreció financiamiento para crear su propia institución educativa. Era la oportunidad que había soñado desde niña, la oportunidad de construir un espacio donde cada niño tuviera voz, respeto y esperanza.
Lo que Lucía aún no sabía era que, al dar ese gran paso, el destino volvería a colocar frente a ella a la mujer que había marcado su infancia con humillaciones, la maestra Ramírez. El gran día llegó. Después de años de esfuerzo, sacrificio y noches interminables de estudio, Lucía inauguraba oficialmente su propia institución educativa. Una escuela moderna, luminosa, con murales llenos de color y aulas diseñadas para que cada niño se sintiera valorado. En la ceremonia de apertura, autoridades locales, benefactores y periodistas asistieron para presenciar el inicio de un proyecto que ya generaba esperanza en toda la comunidad. Lucía, con un vestido sencillo pero elegante, tomó el micrófono y habló con la misma pasión que la había acompañado desde niña. Este lugar no es solo una escuela. Es un refugio donde ningún niño será juzgado por su ropa, por el dinero de sus padres o por de dónde viene. Aquí, todos tendrán la oportunidad de brillar. El público estalló en aplausos. Su madre, sentada en primera fila, no podía contener el llanto de orgullo. El profesor Méndez, ya jubilado, observaba con los ojos llenos de emoción, reconociendo en aquella joven a la misma niña de mirada brillante que alguna vez defendió en silencio. En medio de la alegría, Lucía comenzó a recibir solicitudes de empleo. Profesores de distintas partes querían unirse a su proyecto, convencidos de su visión. El equipo de recursos humanos evaluaba cada currículum cuidadosamente, hasta que uno de ellos llamó la atención por lo inesperado del nombre, señora Ramírez. Sí, la misma maestra que la había humillado en su infancia ahora, caída en desgracia, buscaba trabajo desesperadamente. Las quejas en su antigua escuela habían terminado en su despido, y ningún colegio quería contratarla. La única opción que le quedaba era acudir a la institución de aquella niña a la que tanto había menospreciado. Cuando Lucía leyó ese currículum, sus manos temblaron. Recordó cada insulto, cada lágrima, cada noche de dolor. Podría rechazarla de inmediato, y nadie la juzgaría. Pero en su corazón algo más fuerte que el rencor empezó a hablar, la voz de la niña que alguna vez juró cambiar la educación con dignidad y respeto. Con calma, cerró la carpeta y dijo a su equipo: cítenla para una entrevista. El destino estaba por consumarse, muy pronto, la maestra que la había despreciado terminaría sentada frente a ella, bajo sus órdenes. La mañana de la entrevista, la maestra Ramírez llegó vestida con su mejor traje, aunque ya gastado por los años. Sus pasos eran lentos, su rostro mostraba la dureza de alguien que había perdido más de lo que estaba dispuesta a admitir. Mientras esperaba en la recepción, sus ojos recorrieron los pasillos de la flamante institución, paredes limpias, murales con frases de esperanza, niños sonriendo al pasar. Todo aquello era un contraste hiriente con las aulas frías donde ella había impartido clases años atrás. Señora Ramírez, puede pasar, dijo la secretaria con amabilidad. La maestra respiró hondo y abrió la puerta de la oficina de dirección. Al levantar la vista, se quedó petrificada. Frente a ella, sentada tras un escritorio moderno, estaba Lucía. Ya no era la niña de zapatos rotos ni la alumna temerosa. Era ahora una joven segura, con mirada firme y un aura de respeto que llenaba la sala. El silencio fue denso. Ramírez tragó saliva, incapaz de articular palabra. Lucía, con calma, rompió el momento. Buenos días, señora Ramírez. Tome asiento. La maestra obedeció, sintiendo cómo sus manos sudaban. Durante un instante, los recuerdos la golpearon como un huracán, las burlas, los insultos, las veces que había hecho llorar a esa niña. Y ahora estaba allí, en el lugar contrario, buscando la aprobación de quien alguna vez fue su víctima. Veamos, dijo Lucía, hojeando el currículum con profesionalidad. Tiene experiencia de varios años como docente. Sin embargo, también veo aquí, reportes de quejas por parte de padres y alumnos. ¿Qué puede decirme al respecto? Ramírez bajó la mirada. Su voz salió entrecortada. Cometí errores, pensé que ser dura era lo mismo que ser buena maestra. Y me equivoqué. Lucía la observó en silencio. En su interior, una batalla se libraba, la niña herida que pedía justicia contra la mujer que había destruido su infancia, y la líder que había prometido construir una escuela donde reinara la dignidad. Con voz firme, Lucía respondió: aquí no hay lugar para humillaciones ni abusos. Si entra a esta institución, deberá seguir nuestras reglas, respeto absoluto a cada niño, venga de donde venga.
Ramírez asintió con un nudo en la garganta. Nunca imaginó que algún día estaría recibiendo lecciones de aquella niña a la que había despreciado. El destino había girado por completo, la balanza de poder estaba ahora en manos de Lucía. Y lo que estaba por decidir en esa oficina marcaría no solo su futuro, sino también el de la mujer que una vez la hizo llorar. La tensión en la oficina era casi insoportable. La maestra Ramírez mantenía la mirada baja, mientras Lucía la observaba en silencio. El recuerdo de cada humillación de su infancia aparecía nítido en su mente, los insultos frente a la clase, las risas de sus compañeros, el dolor de ver a su madre despreciada. Podría rechazarla con una sola palabra. Podría devolverle todo el sufrimiento y nadie la culparía. Pero Lucía no había construido esa escuela para vengarse, sino para transformar lo que ella misma había vivido. Con voz serena pero firme, dijo: «Señora Ramírez, le daré una oportunidad». La mujer levantó la cabeza, incrédula. ¿Una oportunidad? Sí, continuó Lucía. Pero aquí no trabajará como maestra de aula. Comenzará apoyando en programas de refuerzo, directamente supervisada por mí. Quiero ver si realmente ha aprendido la lección. Ramírez tragó saliva. El orgullo le gritaba que se levantara y se fuera, pero la necesidad era más fuerte. Acepto, dijo finalmente, con un hilo de voz. Lucía sintió y cerró el expediente. Aquí no habrá lugar para la soberbia. Cada niño que cruce estas puertas merece respeto y confianza. Si no puede cumplir con eso, estará fuera de inmediato. La exmaestra bajó la cabeza, derrotada. Por primera vez en muchos años, no estaba en control. Ahora era ella la que debía obedecer a la niña que había despreciado. Cuando salió de la oficina, sus pasos eran pesados. Los niños la miraban con curiosidad, sin saber que aquella mujer, otrora temida en otro colegio, ahora había caído bajo las órdenes de alguien a quien había intentado destruir. Lucía, sola en su oficina, respiró profundo. Sabía que aquella decisión no era fácil, pero también comprendía que la verdadera victoria no estaba en la venganza, sino en demostrar que la dignidad y la compasión podían transformar incluso las heridas más profundas. Lo que vendría después pondría a prueba a ambas. Una convivencia diaria donde cada recuerdo del pasado estaría presente y donde la antigua maestra tendría que enfrentar su peor castigo, servir bajo la guía de quien había intentado aplastar. Los primeros días de la maestra Ramírez en la institución fueron un duro golpe a su orgullo. Acostumbrada a ser temida y respetada, ahora se encontraba en un rincón del aula de refuerzo, ayudando a los niños más pequeños con tareas básicas de lectura y escritura. Lucía pasaba de vez en cuando a supervisar, observando con atención. Los niños, inocentes, no sabían nada del pasado de aquella mujer y la trataban con cariño natural. «Señorita, ¿me ayuda con esta palabra?», le preguntaba un pequeño, extendiéndole un cuaderno lleno de dibujos. Ramírez, al principio, respondía con frialdad. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Aquellas miradas limpias, llenas de confianza, le recordaban lo que había olvidado hacía mucho tiempo, que enseñar no era humillar, sino guiar con paciencia y respeto. Una tarde, mientras Lucía observaba desde la puerta, vio como un niño rompía en llanto al no poder leer una frase completa. Para sorpresa de todos, Ramírez se arrodilló a su lado, tomó su mano y le dijo con voz suave: «Tranquilo, no pasa nada. Vamos a intentarlo juntos, palabra por palabra». El niño sonrió entre lágrimas y repitió con ella hasta lograrlo. Al final, la maestra lo abrazó y el aula entera aplaudió. Lucía sintió un nudo en la garganta, era la primera vez que veía a su antigua verdugo mostrando compasión genuina. Sin embargo, la transición no era sencilla. En más de una ocasión, el viejo carácter de Ramírez salía a flote. Había momentos en que alzaba la voz, momentos en que el orgullo la dominaba. Pero cada vez que eso ocurría, recordaba la mirada firme de Lucía y las palabras de advertencia. «Aquí no hay lugar para la humillación». Aquella frase resonaba en su mente como una campana, obligándola a contenerse. Con el tiempo, los padres comenzaron a notar cambios. Algunos comentaban sorprendidos: «¿No es esa la maestra que tenía mala fama? Ahora parece otra persona». Lucía sabía que no podía borrar el pasado, pero quizás, solo quizás, podía transformarlo.
Ver a la mujer que una vez la hizo llorar ahora arrodillada para enseñar a un niño con ternura era una muestra de que el poder de la educación no solo transformaba a los estudiantes, sino también a los maestros. Lo que estaba por venir sería aún más intenso. Un evento especial en la institución pondría a ambas, Lucía y Ramírez, frente a toda la comunidad, revelando hasta dónde habían cambiado sus destinos. La institución se preparaba para su primer aniversario, un evento especial que reuniría a padres, autoridades y benefactores. Era el momento de mostrar al mundo los frutos de un proyecto que había nacido del dolor y se había convertido en esperanza. Lucía, como directora, tenía el papel central. Pero lo que nadie sabía era que, en el programa oficial, había decidido incluir un espacio inesperado, una intervención de la maestra Ramírez. Cuando la mujer vio su nombre en el guión del evento, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Yo, hablar?, preguntó incrédula. Lucía la miró con calma. Sí. Quiero que todos escuchen lo que ha aprendido aquí. El día del acto, el auditorio estaba lleno. Los niños presentaron danzas, poemas y pequeñas obras de teatro. Los aplausos resonaban una y otra vez. Finalmente, llegó el turno de la maestra Ramírez. Caminó hasta el escenario con el corazón golpeándole el pecho. Frente a ella, decenas de rostros expectantes, niños, padres, colegas. Y en primera fila, Lucía, observándola con serenidad. La maestra tomó aire. Su voz, temblorosa al inicio, se fue volviendo firme. Hace muchos años, yo no entendía lo que significaba realmente ser maestra. Confundí autoridad con humillación, disciplina con crueldad. Y lo peor, marqué con dolor a una niña que solo quería aprender. El auditorio quedó en silencio absoluto. Lucía sintió que sus ojos se humedecían, recordando cada herida que esas palabras traían de vuelta. Ramírez continuó, con lágrimas asomando en sus ojos. Esa niña está aquí hoy, frente a ustedes. Ella me dio una oportunidad cuando menos lo merecía. Me enseñó que nunca es tarde para cambiar, y que la verdadera educación nace del respeto y del amor. Al terminar, el público se levantó en aplausos. Algunos padres lloraban, conmovidos por la confesión. Lucía también se puso de pie, no como símbolo de victoria, sino como muestra de perdón. El corazón de la antigua maestra se quebró en ese instante. Había enfrentado, por fin, el peso de su pasado. Y al mismo tiempo, comprendió que su mayor lección no había sido dar conocimiento, sino recibirlo de quien menos lo esperaba. El evento marcó un antes y un después para la comunidad. Todos entendieron que la historia de Lucía y su maestra no era solo de dolor, sino de transformación. Pero aún faltaba el cierre definitivo, el momento en que Lucía daría la última palabra, dejando una moraleja que resonaría en cada corazón. El auditorio aún resonaba con los aplausos tras las palabras de la maestra Ramírez. El ambiente estaba cargado de emoción, como si todos hubieran presenciado algo más grande que un simple acto escolar, la redención de una vida, la sanación de una herida. Lucía caminó lentamente hacia el escenario. Su madre la observaba con lágrimas en los ojos, recordando a la niña que alguna vez llegó a casa con el corazón destrozado por la humillación. Ahora estaba allí, erguida, segura, convertida en una mujer que había cambiado no solo su destino, sino también el de quienes la rodeaban. Tomó el micrófono y, mirando a los asistentes, habló con voz firme y cálida. Cuando era niña, sufrí humillaciones que me hicieron sentir que no valía nada. Pero aprendí que el dolor puede convertirse en fuerza, y que los sueños, aunque parezcan imposibles, se cumplen con esfuerzo y fe. Hoy estoy aquí no para vengarme, sino para demostrar que el respeto y la educación son las verdaderas armas para cambiar el mundo. Se giró hacia la maestra Ramírez y, con una sonrisa serena, añadió. Perdonar no significa olvidar, sino elegir no repetir el mismo ciclo de dolor. Todos merecemos una segunda oportunidad. El público se puso de pie en un aplauso ensordecedor. Niños, padres y autoridades lloraban conmovidos. La madre de Lucía abrazaba a quien tenía al lado, agradecida por ver que el sacrificio de toda una vida había dado frutos. Ramírez, de rodillas, no pudo contener las lágrimas. En ese instante entendió que la verdadera grandeza no estaba en el poder ni en el título de maestra, sino en la humildad de reconocer los errores y aprender incluso de quienes alguna vez fueron sus alumnos. La ceremonia terminó con una imagen que quedaría grabada para siempre,
Lucía y su madre, tomadas de la mano, caminando al frente, mientras detrás, la maestra que alguna vez la humilló la seguía, ya no con soberbia, sino con respeto. La historia de Lucía nos enseña que el dolor y la humillación pueden convertirse en la fuerza que impulsa nuestros sueños. No importa de dónde vengas, ni cuántas veces te intenten hacer sentir menos, con esfuerzo, fe y dignidad, siempre es posible escribir un destino distinto. Y recuerda, el verdadero poder no está en humillar, sino en perdonar y construir. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si esta historia te conmovió, déjanos un like, suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas más relatos inspiradores. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Te invito a ver los otros videos que aparecen en pantalla ahora mismo, historias llenas de esperanza que cambiarán tu forma de ver la vida.